Bienvenidos a Solidaridad. Hoy tenemos un programa un poquito diferente. Vamos a charlar con Francisco Rodríguez, de Médicos Sin Fronteras. Pero antes vamos a ver la exposición fotográfica que actualmente se exhibe en la Casa de Cultura de Nava sobre la labor de esta organización humanitaria y un poquito de la historia y las últimas cifras. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional de acción médica que asiste a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados, sin discriminación por raza, religión o ideología política. Médicos Sin Fronteras es una organización privada, independiente y aconfesional que tiene su origen en el inconformismo de dos grupos de médicos que coincidieron en Francia a principios de los años 70 y que consideraron que la acción humanitaria debía adaptarse a los nuevos tiempos. Médicos Sin Fronteras interviene en más de 70 países con cerca de 500 proyectos en marcha y 19 oficinas en los 5 continentes. Intervienen en conflictos armados, desplazamientos de población y catástrofes naturales, pero también a medio y largo plazo contra las epidemias, hambrunas y enfermedades olvidadas, y contra las situaciones de exclusión de colectivos tales como inmigrantes y otras minorías. Su acción humanitaria se rige por los principios de humanidad, independencia, imparcialidad, neutralidad y voluntariado, y sus acciones les han valido reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1991 y el Premio Nobel de la Paz en 1999. Ahora esta exposición repasa su trabajo en países como Angola o Bosnia, y nos ofrece un testimonio de primera mano de la situación de olvido de tantos territorios de nuestra llamada aldea global. Pues ahora vamos a seguir hablando, como decíamos, con Francisco. Vamos a empezar un poquito, si te parece, hablando de las campañas que estáis desarrollando aquí en España, ¿no? Normalmente solemos hablar de lo que las organizaciones hacen fuera y luego pasamos a lo que se hace aquí dentro. Ahora vamos a hacerlo un poquito al revés, porque hay una campaña que estáis desarrollando ahora contra la farmacéutica Novartis, que quería un poquito que me hablaras de ella, ¿no? Que me desarrollaras cómo está y, bueno, qué es un poquito lo que pedís, cuál es la situación. Sí, efectivamente, estamos haciendo una campaña puntual e intensiva contra una demanda que ha interpuesto la farmacéutica Novartis en contra del gobierno indio. Te explico de una manera un poco más amplia y empezando desde el principio. Los medicamentos, como todos los bienes, están sujetos a patentes, ¿no? Es decir, las compañías farmacéuticas, cuando sacan un medicamento, lo primero que hacen es, obviamente, patentarlo. Su objetivo, básicamente, es conseguir la mayor cantidad posible de dinero por ese medicamento. ¿Qué ocurre? Que si en Occidente, si en el norte, en España, en Europa, podemos perfectamente hacer frente a lo que las farmacéuticas nos piden por los medicamentos, no ocurre lo mismo en el sur. Es decir, nosotros, ciudadanos del norte, no tenemos que pagar nada por los medicamentos antirretrovirales, por ejemplo, aunque ahí podemos extender el ejemplo a cualquier otro, porque nos los paga la Seguridad Social. Es cierto que nos lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, pero bueno, los paga la Seguridad Social.
los financia el Estado. Pero en países donde su estructura sanitaria, donde su Estado es muy reducido, no podían hacer frente a ello. Entonces, hace unos años se luchó para que en circunstancias excepcionales, como por ejemplo el SIDA en África, no fuese necesario respetar esas patentes, ¿no? Esas patentes que no hay que olvidar esa obligación de respetar esas patentes, y eso ya me llevaría más tiempo explicarlo. Nos enlaza directamente con el problema de la globalización, en contra de lo cual hay muchos movimientos. Es decir, la globalización, el actual modelo de globalización, por decirlo resumidamente, de lo que se trata es de que los países pobres tengan que respetar las patentes de los países ricos, y que los países ricos puedan vender a precios subvencionados sus productos en los países pobres. Es decir, tenemos medicamentos con una patente que hace que ese medicamento sea muy caro y que los países pobres no los puedan pagar. Por ejemplo, en el año 2000, un tratamiento de un año por persona con antirretrovirales costaba $10.000. Ahora cuesta $135. Pero eso no ha sido porque el mercado haya bajado los precios, ha sido porque se les ha forzado a bajarlos. Es decir, se luchó y se consiguió que los países que, declararan que para ellos, en este caso el SIDA, por ejemplo, era una emergencia nacional, pudiesen comprar medicamentos genéricos que eran producidos por otros países que forzaban la licencia, es decir, forzaban el no reconocer esa patente. Es decir, llegaba, por ejemplo, en este caso la India y decía: señores, por razones de salud pública yo no reconozco su patente, y como sé hacer este medicamento lo hago a mucho más bajo precio. Hace 5 años las compañías farmacéuticas, la industria farmacéutica planteó diferentes contenciosos contra esto y los perdió por la presión internacional, por la presión que los diferentes movimientos sociales desarrollaron para pararlo, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en la famosa demanda de la industria farmacéutica contra el gobierno de Sudáfrica. Vale, pero no todos los países que deciden importar o dar esos medicamentos genéricos tienen la capacidad de fabricarlos. Por ejemplo, Malawi, países de África con una estructura industrial muy pobre. No pueden, necesitan comprarlo a otro. En este caso, por ejemplo, la India. La India tiene una estructura legal, determinadas normas que dicen que, por ejemplo, para reconocer una determinada patente de un medicamento, no vale con que ese medicamento sea un medicamento antiguo al cual se le han hecho una serie de modificaciones, que es lo que vamos a este caso. Es decir, la actual estrategia de la industria farmacéutica es: tengo este medicamento que ya la patente no estaba reconocida, ya estaba generizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Le hago una serie de modificaciones y digo que es un medicamento nuevo, con lo cual me tienen que reconocer una patente nueva. Entonces el gobierno de la India les dijo que no lo reconocía, que eso era el mismo medicamento, solo que con algunas pequeñas modificaciones. Entonces la compañía farmacéutica Novartis ha demandado al propio gobierno indio ante sus tribunales para forzarles a reconocer esa patente. ¿Qué ocurre? Si la justicia india lo aceptara, eso causaría, digamos, como si dijéramos, jurisprudencia, de tal manera que eso, por un efecto dominó, se trasladaría prácticamente a todo el resto de medicamentos, y todo este campo ganado todos estos años pues entraría en peligro. Es decir, los medicamentos que produce la India no solo se consumen en la India, que ya es bastante, sino que se consumen prácticamente en toda África, que son los medicamentos que estamos utilizando para dar en nuestros proyectos o en los gobiernos, para dar a sus infectados del SIDA, a un precio, repito, un 99% inferior a lo que la industria farmacéutica le gustaría que fuera, que es lo que persigue.
Y entonces ahora desde Médicos Sin Fronteras, teniendo en cuenta pues bueno, esta situación que hay ahora, ¿no? que realmente es un poco absurda, demandar al gobierno indio dentro de lo que son sus propios tribunales, estáis lanzando una campaña precisamente para evitar este bloqueo. Tenemos una campaña de recogida de firmas en Internet. La campaña la estamos llevando a medias con Intermon Oxfam. Tenemos de plazo hasta el día 29 de enero, que es cuando empieza el juicio en la India. Y entonces desde aquí hago un llamamiento para todas aquellas personas que deseen dejar su firma electrónica, que entren en las páginas web de Médicos Sin Fronteras o de Intermon Oxfam y firmen. Ya tenemos bastantes firmas recogidas, pero hay que recoger más, ¿no? Y bueno, a veces pensamos que este tipo de acciones no son meramente testimoniales y no provocan cambios, y no es cierto. Quiero decir, como dije antes, el precio de los antirretrovirales no bajó un 99% por obra y gracia de las compañías farmacéuticas, sino por presión de la sociedad civil, no fue por ninguna otra cosa. ¿Y vosotros creéis que ahora, gracias a esta presión que vosotros estáis impulsando a través de la web, se va a poder conseguir un poquito de cambio otra vez, al igual que se ha conseguido en el pasado? ¿Confiáis un poco en esa presión social? Sí, la verdad es que sí que confiamos, sí que pensamos que la acción social conjunta genera cambios. Lo hemos visto y lo hemos probado y creemos en ello. Lo que pasa es que realmente este ejemplo que tú me estás contando ahora mismo con los problemas que hay con Novartis y con la India, realmente es una causa concreta de uno de los grandes problemas desde los que trabajáis en Médicos Sin Fronteras, que es el acceso a medicamentos en muchas zonas del mundo, ¿no? Es algo que todos realmente deberíamos abrir los ojos, que es enfermedades que aquí tenemos totalmente erradicadas o que se pueden curar con una inyección o con un par de pastillas, en el tercer mundo son epidémicas y además endémicas. Y bueno, desde Médicos Sin Fronteras estáis siempre luchando contra esto. Sí, esa es una de nuestras líneas de trabajo. Hay dos, por lo que se refiere a los medicamentos, hay dos problemas. Uno, el de medicamentos el de enfermedades para los cuales hay medicamentos en Occidente, pero que en el sur son muy caros, y que nuestra lucha consiste en hacer que se puedan utilizar medicamentos genéricos y que sean lo más baratos posible, y que se han hecho muchos avances. Y luego tenemos otra problemática, que es el de las enfermedades olvidadas, es decir, enfermedades que solo hay en el sur y que si hubiera en el norte probablemente a estas alturas ya habría medicamentos efectivos. ¿Qué ocurre? Como son enfermedades del sur, para las compañías farmacéuticas, para la industria farmacéutica, no son rentables y apenas hacen investigación. Estoy pensando en la malaria, estoy pensando en el Chagas, estoy pensando en la enfermedad del sueño, la tripanosomiasis, y en algunas otras que, bueno, tampoco voy a decir todas. Pero bueno, que es un poco ese problema, ¿no? Que no se investiga, y luchamos para que se investigue a través de, digamos, intentando pues hacer llamamientos a la industria, a los organismos médicos internacionales, incluso fomentando y participando en iniciativas como el DNDi, que son organismos que se crean por participación de otros, que fomentan y la investigación y bueno, están un poco en esa lucha, ¿no? Antes mencionabas el olvido. Uno de los puntos principales de Médicos Sin Fronteras es que suelen estar ahí donde la gente tiende a olvidarse, ¿no? Sí. En puntos que normalmente, pues como ya no están en situación de emergencia o ya no están en una situación de crisis puntual, pues solemos olvidarnos de ellos, ¿no? Habéis publicado ahora el informe de las 10 crisis más olvidadas de 2006. ¿Qué me puedes? Sí. Nosotros todos los años sacamos un informe de 10 crisis olvidadas, precisamente por eso, porque somos conscientes que, bueno, pues digamos, el devenir mediático que nos arrastra a todos siempre nos hace centrarnos en aquello más llamativo, ¿no? Pues el tsunami o un determinado terremoto, una determinada guerra, pero siempre nos queda en la agenda olvidada pues esas otras crisis que provocan pues muchos desplazados, mucho dolor, mucho sufrimiento, y que apenas son recordadas, ¿no? Entonces todos los años sacamos un informe recordándolos. A veces son contextos geográficos, a veces son temáticas, ¿no? Como por ejemplo este año recogemos la tuberculosis, otros años hemos recogido el Chagas, el SIDA también,
y en contextos, pues bueno, pues desde Chechenia, pasando por Colombia, que es el gran conflicto crónico y olvidado. Sudán, Darfur este año no está en el informe, porque bueno, sí que está más ya en la agenda mediática y política, pero bueno, hay, en fin, casi siempre les llamamos 10 crisis olvidadas, ¿no? Este año sacamos RCA, India, Chechenia, Colombia, tuberculosis, bueno, siempre intentamos hacer un poco, recogerlos todos y para que no queden en el olvido, ¿no? Es un poco nuestra preocupación. Al ser Médicos Sin Fronteras una organización muy independiente desde el punto de vista financiero, es decir, el 88% de nuestros fondos son privados, nos permite efectivamente no tener que estar solo acudiendo solo a aquellos lugares que son el foco de atención, ¿no? Sino que nos permite atender a los lugares más olvidados. Una de las pautas que tenéis a la hora de actuar, que me resulta especialmente llamativa, es que no solamente desplazáis pues personal especializado, ¿no? Médicos, enfermeras, matronas, psicólogos, etcétera, sino que trabajáis mucho con las poblaciones locales, ¿no? Yo tengo el dato aquí de que trabajáis con unos 15.000 profesionales locales. ¿Cómo desplegáis un poquito esta red de servicios? Pues es muy sencillo. Cuando llega el equipo, cuando se inicia una intervención, que siempre hay lo que llamamos una exploratoria es cuando llegan pues un logista, una enfermera y un médico, y llegan allí y ven lo que hay y detectan necesidades, hacen evaluaciones sanitarias de necesidades logísticas y digamos diseñan la primera fase de la intervención. Pues enseguida empiezan a identificar, y al identificar esas necesidades también identifican la necesidad de recursos humanos necesarios y disponibles. Y allí mismo pues se hace un equipo que engloba desde médicos locales, enfermeras locales, o sea, personal logístico local, conductores, guardas de seguridad, traductores, personal administrativo. Se puede decir que aproximadamente por cada persona que se envía desde aquí, desde Europa, se contratan entre 10 y 25 personas allí. Es decir, ejecutar todo ese trabajo exclusivamente con personal enviado desde aquí sería imposible, sería muy caro y nos retrasaría mucho la intervención. Es decir, las intervenciones de Médicos Sin Fronteras tienen vocación de empezar y acabar lo antes posible y eso nos retrasaría mucho todo. Enviar allí a 500 médicos, a 500 personas desde aquí, no tenemos esa capacidad de reclutamiento. De hecho, tenemos más capacidad logística y financiera que de reclutamiento. Uno de nuestros cuellos de botella consiste precisamente en reclutar personal para trabajar en el terreno en las condiciones que nosotros pedimos, claro. Y ahora ya para terminar, muy brevemente, ¿qué vamos a ver de Médicos Sin Fronteras en el 2007? ¿Qué campañas vais a desarrollar, sobre todo bueno, pues a nivel local? Pues mira, aquí en Asturias nuestra intención, estamos en proceso, esperemos que llegue a buen fin, es en Oviedo vamos a realizar una exposición, o tenemos la intención de realizar una exposición sobre Somalia, precisamente que Somalia está incluida en nuestro informe de 10 crisis olvidadas, aunque últimamente está un poco más en el foco de atención. Y eso sería en Oviedo, y en Gijón también tenemos la intención de llevar a cabo una exposición sobre nuestros proyectos de SIDA en África, Sudamérica y Asia, ¿no? Mostrar un poco en qué consiste nuestro trabajo, que básicamente en los últimos años ha consistido en dar tratamiento con antirretrovirales a estas personas, ¿no? Bueno, pues yo desde aquí espero que mucha gente firme el manifiesto que tú habías comentado antes en contra de la demanda que tiene Novartis. Y como tú decías, a ver si es verdad que un poquito de la presión colectiva puede generar un poco de cambio, ¿no? Que realmente lo que buscamos desde aquí. Gracias. Gracias a vosotros.
Avilés, la villa del Adelantado, se convirtió en escenario de debate sobre el fenómeno de la inmigración. La jornada Inmigración y Derechos Humanos, que se desarrolló el viernes día 12 de la mano de la ONG Sol de Paz Pachacuti y la Concejalía de Cooperación Internacional de Avilés, llenó nuevos espacios de debate para sensibilizar a la población sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo. Una de las iniciativas que desarrolla la ONG asturiana Sol de Paz Pachacuti es el programa de cine y derechos humanos. Durante 5 años, los 4 últimos con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, han acercado la Declaración Universal de los Derechos Humanos a los centros de secundaria y a diversas asociaciones, usando documentales, películas y otros materiales gráficos como instrumento de divulgación. El viernes 12 se celebró en Avilés una jornada sobre inmigración y derechos humanos, en colaboración con la Concejalía de Cooperación Internacional de ese ayuntamiento, para sensibilizar a la población sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo. Creemos que estas jornadas son muy importantes de cara a la sensibilización de la población, porque los derechos humanos, que es uno de los que recogen los objetivos del milenio, que se espera que para el 2015 estén todos los 8 artículos que ponen los objetivos cumplidos, estamos bastante lejos de ellos todavía. Entonces creemos que todo lo que se hace en materia de sensibilización y de ver que esta aldea global que se irá al mundo, que tendríamos que estar todos con una equidad y una justicia social, no se cumplen. Entonces desde esta concejalía se ve y se apoya todas esas iniciativas. El ciclo de cine se lleva haciendo 5 años desde Sol de Paz, y tenemos el apoyo de la Agencia de Cooperación Asturiana, y el ciclo de cine se divide en 2 partes. Desde septiembre estuvimos en los centros de educación pues poniéndoles también fragmentos de vídeo y de documentales a los chavales de la ESO para que reflexionaran luego un poco sobre lo que es la violación de los derechos humanos. 30.000 niños mueren cada día por enfermedades curables. Un país invade a otro también diariamente. Los derechos y las libertades más elementales son privadas en muchos países del mundo, pero las violaciones de derechos humanos también están cerca de nosotros, y el trabajo con las nuevas generaciones es básico para hacerles frente. Lo importante que es el trabajo con los escolares en los centros educativos y la educación en valores, porque creemos que que los chavales que son el futuro de mañana, ¿no? Entonces que es muy importante que ellos también se vayan sensibilizando y conociendo lo que son los derechos humanos y por qué están tan sumamente violados, y la injusticia social que existe en el mundo, ¿no? Jugamos con los conceptos de por ejemplo, inmigrante rico y pobre, que compararan, por ejemplo, esto con un chico que vende CDs en la calle, que no es lo que tenemos en la sociedad europea o occidental. No es tanto racismo, sino clasismo. Ya se ve el clasismo que hay, que no tratan de igual manera a un chaval. Nos tocó un chaval que era brasileño y se ponían a hablar entre ellos y no veían igual a los africanos, a los brasileños. Y eso, porque suponemos que es por eso, porque ven, luego les decíamos que Eto y un chaval que vende CDs pues son los 2 africanos. Y entonces, claro, y con esos juegos, pues, porque sobre todo hacíamos dinámicas. Después de ver la película, pues les hacíamos dinámicas, entonces a través del juego pues se van dando más cuenta de la situación que hay en la sociedad. Desde la Concejalía de Cooperación Internacional de Avilés valoran muy positivamente estas acciones de educación, y en el 2007, pese a que es un año complejo desde el punto de vista político, seguirán desarrollando proyectos solidarios. Es muy bueno trabajar con ellos porque esos tópicos de los que tú hablabas se van corrigiendo, porque los chavales oyen también mucho o dicen lo que oyen en las casas, ¿no? Que el inmigrante que si viene a quitarnos los puestos de trabajo, que viene cuando ahora mismo es una fuente pues incluso de ingresos, porque vienen a ocupar puestos que en España pues muchos españoles no queremos, ¿no? Y al mismo tiempo están haciendo un crecimiento de la población que es también muy importante por el envejecimiento tan grande que tenemos en toda España, ¿no? Bueno, en Asturias concretamente, pero en toda España. Entonces yo creo que es importante que ellos vayan oyendo cosas diferentes a los tópicos y que vayas deshaciendo esos tópicos. Tenemos previsto
el hacer próximamente una reunión de consejo y de Consejo de Cooperación. Entonces, en esa reunión del Consejo, pues ya planificamos un poco lo que es el año, ¿no? Enseguida tendremos que empezar a preparar el foro y, bueno, contando con el año que tenemos, que ya sabéis que es un año complicado, pero próximamente pues empezaremos a trabajar con el Consejo de Cooperación para ver ya todas las actividades que vamos a empezar a desarrollar. La jornada Inmigración y Derechos Humanos contó con la proyección del documental La Valla de la Vergüenza, producido por la ONG La Plataforma, y con una mesa redonda con la intervención de Mauricio Valiente, secretario general adjunto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cándido Lurumbo, natural de Angola y estudiante en Cuba, Berta Montoya, presidenta de la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias, y Eduardo Romero, autor de los libros ¿Quién invade a quién? Y El Plan África y la Inmigración. La semana que viene tenemos una cita aquí en Teleasturias. No faltéis, nosotros os estaremos esperando. Buenas noches.